tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Meridiano 64. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que está en boca de todos. En los últimos años, nuevos paradigmas sociales han surgido en la Argentina y muchos de ellos se han transformado en ley. Finalmente, la política se ha ganado un lugar en el debate de la sociedad. Todo esto lo vamos a abordar con Norma Morandini en el próximo bloque, dueña de una de las plumas más importantes de la provincia de Córdoba. Tras los avances, estamos con Morandini. Ya en este segundo bloque de Meridiano 64 comenzamos a desarrollar los temas de hoy con Norma Morandini. Buenas noches, Norma. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. La verdad que muchas gracias por venir. En esta semana se han dado una serie de hechos que marcan un antes y un después quizás en muchos aspectos de la política argentina, como por ejemplo la reestatización de YPF. ¿Cómo lo ha visto a este hecho? Bueno, yo lo viví de una manera, como me ha pasado otras veces, estar de acuerdo, porque bueno, en los años 90 no éramos tantos los que criticábamos las privatizaciones, cuando se empezó a privatizar hasta el suspiro, cuando había un Estado que era despreciado porque era un Estado elefantiásico, se decía en la época, y de alguna manera había un consenso en la sociedad de que el camino era privatizar. Entonces perturba que aquellos mismos que con tanta pasión se defendían la privatización y a los que nos oponían nos descalificaban ideológicamente. A mí me pusieron el San Benito de zurda, que cuántos años atrás había que cargar con ese San Benito. De modo que yo no tengo que probar que siempre estoy de acuerdo que el Estado, los recursos estén en manos del Estado. Pero tenemos que debatir antes qué tipo de Estado. Un Estado clientelar, un Estado empresarial, un Estado corrupto, un Estado que no admite ser controlado. De modo que yo no podía ir en contra de esa ley porque no estoy en contra de que YPF pase a la órbita del Estado. Pero también digamos que esta ya no es ni la YPF de Mosconi y es una YPF que no se ha estatizado el 100% y además tiene que ver nada más que con el 30% de lo que es el mercado energético. Indudablemente. Entonces me abstuve, que es una posibilidad que da, porque el ciudadano se abstiene diciendo no voy a votar, es una decisión voluntaria. En la Cámara uno puede votar a favor, en contra o abstenerse, tanto que en el panel uno ve rojo, verde y amarillo. Y el amarillo siempre, como en el semáforo, es prudencia. Entonces, si como periodista yo no habría dudado en relación a decir, porque esta ley lo que perturba es que en el artículo 15, que es exactamente el mismo artículo de la ley de privatización de Dromi, pareciera ser que el mismo que escribió las privatizaciones escribió la reestatización, no admite, dice explícitamente que esta sociedad anónima no va a admitir el control del Estado. Entonces, si yo como representante legislativa, que tengo una función fundamental como tiene el Congreso, que es de control, ¿a título de qué voy a cancelar esa potestad que nos ha dado la Constitución y que espera la ciudadanía es que nosotros ejerzamos nuestro control? De modo que lo he vivido con pesar, porque me parece que una ley no puede, se sacó de la manga, habíamos estado jugando al gato y al ratón sin que se nos dijera, sin que estuviera en el debate público. En una democracia, la fortaleza de una democracia es el debate público. Nosotros habíamos hecho en el Senado antes una serie de jornadas para hablar de la crisis energética de nuestro país, y ahí yo aprendí muchas cuestiones bastante perturbadoras, como que, por ejemplo, esta YPF Repsol se le había dado de 189 concesiones que se dieron para explorar, 89 se dieron a empresas amigas del gobierno que no tienen nada que ver con el petróleo, que no tenían ni la tecnología ni el dinero para explorar. De modo que
También hubo geólogos que pusieron de alguna manera un poco en duda todo lo que ahora hablamos de vaca muerta. Ahora que no tenemos vacas en los campos, parece que el país se va a salvar resucitando a esta vaca muerta, como se llama a este descubrimiento que se ha hecho de este petróleo no convencional, ¿no? Así que en ese sentido me dolió también, me pareció que había como una encerrona ideológica, porque ¿quién puede ir en contra? Es decir, hay que decirlo claramente, yo no estoy en contra de que el Estado maneje los recursos, pero también los mineros, no es solo el petróleo. Exactamente, ¿no? Indudablemente. Nadie se va a oponer a que YPF sea manejada por el Estado, pero un Estado que la maneje eficientemente y con eficacia. ¿Cree que va a estar a la altura de las circunstancias del Estado o que va a pasar a ser lo mismo que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas? No, yo confío que la ciudadanía y que confío que aquellos que han apoyado este proyecto también actúen con control, porque también hay que decirlo, la unanimidad es antidemocrática hasta por definición. Es decir, a mí me perturba cuando veo esa unanimidad, porque lo mejor que le puede pasar a un gobierno es que sienta que aquellos que critican lo están ayudando, no poniéndole palos en la rueda, porque si se hubieran escuchado todas las advertencias que se venían haciendo sobre la crisis energética, porque también hay que decirlo, lo que viene el proyecto de estatización o de recuperación del control sobre YPF, lo que viene a confesar es que hay una crisis energética gravísima, que el país tiene que sacar casi 13.000 millones de dólares nada más que para importar gas. Entonces, esto forma parte, porque si uno queda con el lema de la publicidad y con el chantaje ideológico de la patria, antipatria, progresista o no progresista, no estamos mirando la otra parte que hay que mirar con responsabilidad. Yo confío que este control y de haber buscado una persona profesional que pertenece a este orgullo que tienen quienes han estado dentro de la empresa de YPF, es decir, yo apuesto a eso. Estuvo también dentro de Repsol. Pero también, claro, porque bueno, nos olvidamos, otra de las cuestiones que apareció en el debate de la ley, Repsol gastaba más haciendo marketing que invirtiendo. Y cuando decimos marketing es haciendo propaganda, es pagando a los periodistas, esto que se cree que gestionar es hacer propaganda, que es algo perverso que nos pasa a todo nivel, ¿no? Es decir, pareciera ser que la propaganda que vemos reemplaza a lo que tiene que ser la gestión, ¿no? ¿Qué pasa con los representantes políticos? Uno ve el caso, por ejemplo, de Menem, que fue el que llevó a cabo la privatización y que hoy está a favor del gobierno con reestatizar este paquete accionario. ¿Por qué no existe una oposición? ¿O por qué la oposición no trabaja como tal? La debilidad de la oposición en realidad lo que está revelando es la prepotencia del poder. Cuando usted es atropellado, no se permite debatir, cuando se le pone una ley y además en ese chantaje emocional que teníamos la guerra de las Malvinas recién revisándola como sentimiento, porque esto hay que decirlo, la misma dictadura que mata, desaparece y tortura, es la misma que hace la guerra, solo que los argentinos separamos las dos fechas, festejamos el advenimiento de la democracia, pero no lloramos la humillación de haber perdido la guerra. Recién ahora que se cumplieron los 30 años, hemos reconocido ese sentimiento de dolor, vimos lo que había pasado, lo que nadie quería ver cuando los soldados regresaron mutilados. Entonces teníamos el país con el corazón calentito, en relación a las Malvinas, a la guerra. Ya sabemos que las guerras siempre huelen a petróleo. Entonces, esto es lo que yo quiero mostrar. Yo no voy a hacer una defensa corporativa. Es cierto que la oposición está debilitada por protagonismo, por escultura, no sé cuál es la razón. Pero también hay que decir que la debilidad de la oposición en realidad espeja la prepotencia del poder que utiliza la mayoría parlamentaria, que no debate las leyes, que impone esa mayoría, que se sacan las leyes con tratamiento exprés, y eso es antidemocrático. El Parlamento no está cumpliendo con su función. Antes de ir a la pausa, desde el gobierno, ¿se apropian de alguna manera, por ejemplo, del 24 de marzo, del 2 de abril, con fines proselitistas, con fines partidarios? Bueno, eso lo tiene que juzgar la ciudadanía. Yo soy muy crítica
si soy crítica de este gobierno, en que hay un grupo de personas que se erigen sobre los argentinos y le dicen a quién hay que creerle, a quién miente, quién no miente, y yo no quiero cometer eso. Confío en la capacidad de discernimiento de la ciudadanía. Los derechos humanos como tragedia, como violación, nos pertenece a todos. Cada uno sabe lo que ha hecho en los momentos que no era tan sencillo denunciar las violaciones de derechos humanos, pero bueno, cuanto la sociedad más se va alejando de aquella situación de miedo, yo celebro que nuevas generaciones se vayan incorporando, que sepan lo que ha pasado, pero también sepan que tienen un privilegio que es vivir en libertad y que hay que construir hacia adelante, porque el pasado tiene que servir. Porque ¿de qué nos sirve que hablemos tanto del pasado si no tenemos la pedagogía de la historia y una construcción moral hacia el futuro? Y en lo que hay consenso en nuestro país es que no queremos vivir en dictadura. Y si hay semejante consenso, tenemos que llegar a otro consenso, que es saber que la igualdad es para todos, la ley es para todos, los derechos son universales, nadie es dueño de los derechos humanos porque sería una contradicción en sí misma, ¿no? Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y en el próximo bloque seguimos hablando con la senadora nacional Norma Morandini.